Muy bien, listo para comenzar esta nueva sesión de Aprende en Casa, un espacio dedicado para ustedes y su preparación. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos. Alisten su lápiz y cuaderno o una hoja para hacer sus anotaciones y que no pierdan detalle de lo que aprenderán en esta sesión. Recuerden que después integrarán dichas anotaciones en su carpeta de experiencias. Antes de empezar, les recordamos que estamos en una etapa de contingencia y por ello aprovechamos los avances tecnológicos para llegar a ustedes a través de la televisión abierta y en línea. Ahora sí, es tiempo de entrar en materia y decirles que en esta sesión abordarán un tema que les resultará de gran interés. Este es el derecho a la libertad. Importantísimo tema sin duda, y es que no hay bien más preciado que el de la libertad. Pero para defender la libertad, ahí donde está bajo amenaza o ha sido suprimida, es preciso conocer en qué consiste, cómo se expresa, cuáles son sus límites y cuáles las consecuencias de perderla. Para comprender mejor de lo que se trata esta sesión, las y los invitamos a ver el siguiente video. Es que no puede ser. Es increíble que esté pasando esto hoy en día. ¿Cómo pueden prohibir ver un partido de fútbol a las seguidoras iraníes? Sí, y según la nota les prohibieron también manifestarse. Pero tienen derecho a mostrar que no están de acuerdo. Claro, y también tienen derecho a opinar y a ejercer su libertad. Pero parece que en ese país... La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así, una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de la otra persona. La libertad puede ser individual o colectiva. La primera se centra en el individuo y la segunda en los grupos. Entre las libertades individuales se encuentra la libertad de pensamiento, así como la de opinión, de circulación y de religión. Y entre las libertades colectivas se encuentran la libre asociación, la libertad sindical, la de reunión pacífica y la de manifestación. Cuando elegimos o tomamos alguna decisión sobre qué hacer, cómo vestirnos, qué comer o a dónde ir, hacemos uso de nuestros derechos. También al transitar por donde queremos, ejercemos nuestro derecho al libre tránsito. Al decir lo que pensamos y manifestar nuestra opinión sobre lo que sucede en el mundo, también ejercemos nuestros derechos, en este caso, la libertad de opinión y de expresión. Primero hablaría con mis padres y les explicaría las razones, el por qué me gustaría practicar ese deporte. O en el caso de las artísticas, igual de por qué querría cantar, bailar o hacer cualquier tipo de esas cosas. Investigaría el motivo por qué y trataría de solucionarlo. Pues en vez de ir al cine o al parque nos reuniríamos en una casa y si no me dejarían salir por videollamada o mensaje. Daría las razones por las cuales me gusta estar con ellos y llegar a un acuerdo. El ejercicio de un derecho no es algo simple, porque cada vez que hacemos uso de ellos, ponemos en marcha una serie de actos de libertad. Así, por ejemplo, al ejercer nuestra libertad de opinión, lo primero que hacemos es comunicar nuestra visión de las cosas o sucesos. También, previamente, realizamos un proceso de observación del objeto o hecho sobre el cual opinamos. Además, al opinar, por lo general intentamos convencer sobre la validez de nuestras ideas. Y muchas veces procuramos dar argumentos sólidos que den sustento a lo que opinamos. Todas y cada una de estas acciones son decisiones nuestras. Las realizamos por elección. Por eso constituyen una serie de actos de libertad que nos llevan a ejercer un derecho. Un brillante escritor español, Ramiro de Maeztu, aseveró que la libertad no tiene su valor en sí misma, hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. La vida cambia radicalmente cuando se pierde la libertad, como cuando no se puede transitar libremente, o se es castigado por expresar lo que se piensa, o perdemos el derecho a reunirnos con otras personas. ¿Te das cuenta, Fernanda? La libertad está presente en cada una de las cosas que hacemos, o en las que nos gustan. Sí, ahora mismo estamos ejerciendo nuestro derecho a la información, a convivir. ¿Y tú, cómo ejerces tu derecho a la libertad? ¿Qué tal el video, Nadia? Interesante, ¿no crees? Bastante interesante. Seguramente ahora les queda más claro que la libertad es la facultad del ser humano
para actuar conforme a sus propias determinaciones. Claro, pero para que la libertad sea real, toda persona debe poder elegir entre distintas opciones, ya que de lo contrario, el acto y la libertad misma se convierten en una simulación. A mí me gustó mucho esa frase de que a la libertad hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. Interesante frase, y para hacerla efectiva, algo que no puede perder de vista es que al elegir de manera libre, se hacen plenamente responsables de sus actos y de las consecuencias de esos actos. Eso quiere decir que no pueden atropellar los derechos de otras personas ni limitar sus libertades. El siguiente video, titulado La libertad y sus desafíos en la sociedad, les ofrece elementos para comprender mejor esto. Las y los invitamos a verlo. Mira, esta es la foto que subió mi vecino a las redes sociales. Oye, qué bonita chica. ¿Dices que es su novia? Sí, él puso su nombre y otros datos de ella sin avisarme. ¿Qué? Pero eso no puede hacerlo. Ella tiene derecho a una intimidad tanto personal como familiar y a la protección de sus datos personales. Justo eso fue lo que ella le dijo cuando fue a reclamarle. Pero él dijo que ejerció su derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, así tal cual. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión, a decir lo que piensan y a que se tomen en cuenta sus opiniones en todos los asuntos que los afecten. También tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo. Como ningún derecho es absoluto, en México la Constitución considera 4 causas por las cuales la libertad de expresión se puede limitar. Estas son cuando se ataca a lo moral, por afectar a los derechos de otra persona, por provocar algún delito y cuando se perturbe el orden público. En general, no es fácil delimitar hasta dónde se prohíbe o se permite algo. Por ello, la tensión se hace presente en aquellos casos en que se enfrenta el derecho de una persona con la de otra. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información puede llegar a afectar otros derechos de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Cuando se presentan estos casos, niñas, niños y adolescentes afectados por edad, grado de desarrollo cognitivo y madurez pueden solicitar que intervengan las Procuradurías de Protección competentes. En este proceso, la Secretaría de Gobernación señala que se podrá solicitar que se imponga la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés de niñas, niños y adolescentes. En el caso que Luis expuso a Fernanda, se hace evidente la tensión que se presenta entre el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información contra el derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de los datos personales. Este es uno de los muchos casos que el ejercicio de determinadas libertades contradice algunas de las garantías individuales. Pero antes de acudir a la instancia legal, es recomendable resolver los conflictos de manera positiva. Para ello, debe analizarse su contexto, la gravedad y la trascendencia por el daño causado a un tercero. Para lograrlo, cada uno debe tener la capacidad para independizar a las personas del problema. En otras palabras, no atacar a las personas involucradas, sino enfocarse en el problema. En esta línea es importante considerar que, en toda tensión, siempre van a estar presentes 3 elementos que se deben considerar para evitar hacer del problema algo personal. El primer elemento es la percepción, que es la idea que cada parte tiene sobre la situación. Ambas personas ejercen sus derechos y por ello ven a su contraparte como un enemigo a vencer. El segundo elemento son las emociones que determinan actitudes y formas de actuar de cada involucrado. Es importante que cada parte reconozca sus emociones, interprete cuáles están manifestando y desarrolle capacidades para controlarlas de manera que intervenga de manera adecuada. El tercer y último elemento es la comunicación, que se refiere a los mensajes que enviamos y recibimos de las otras personas, no solo con las palabras, sino también con los gestos, el tono de voz, la mirada y el lenguaje corporal. Este elemento puede jugar un papel fundamental tanto en la resolución de un problema como en la generación o complicación del mismo. Bueno, pues si yo pasara por una situación similar, lo primero que haría sería manifestar mi desacuerdo. Pero también le preguntaría las razones por las cuales hizo tal cosa. Y pues quién sabe, tal vez lo comprendería. Sí, dicen que hablando se entiende la gente. Yo haría lo mismo, pero antes trataría de comprender mis emociones para entender lo que está pasando, porque...
¿Y tú, a qué desafíos te has enfrentado cuando ejerces tus derechos en familia, escuela y comunidad? ¿De qué manera los has resuelto? Como todos los demás derechos, el de libertad no es absoluto, pues existen límites que están establecidos en la Constitución y en las leyes. Ya habíamos mencionado que no pueden ejercer sus derechos de modo que afecten los derechos y las libertades de otras personas. El video que acaban de ver les mostró un conflicto de derechos, en el que, señalando su derecho a la libertad de expresión, una persona afectó los derechos a la intimidad de alguien más, situación que generalmente terminan por resolver las autoridades. En el siguiente video, titulado Desafíos de la libertad en la adolescencia, verán algunas situaciones en las que se niegan derechos a grupos enteros de la sociedad, afectando sus libertades, su desarrollo y su calidad de vida. Hola, ¿qué haces? Hola. Buscando información sobre nuestros derechos. Me quedé picado con el caso de las mujeres iraníes que les prohíben ver un partido de fútbol. ¿O en serio qué encontraste? No me creerías si te lo dijera. ¿Sabías que en varios países las mujeres no tienen derecho a estudiar? Qué tristeza. Aun cuando a nivel mundial se han realizado diversos esfuerzos para reconocer y preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes, todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, en el boletín de prensa de la organización Plan Internacional y la UNICEF, titulado El embarazo adolescente está ligado a la falta de oportunidades y la violencia sexual, se afirma que las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel de vida adecuado. Pierden su niñez y deben asumir obligaciones de adultas. Adicionalmente, el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo se duplica si quedan embarazadas antes de los 15 años de edad. De acuerdo con el comentario anterior, el 11% de las niñas y adolescentes de todo el mundo contrae matrimonio antes de cumplir los 15 años, lo cual afecta sus derechos a la salud, la protección y a la educación. En el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia, presentado en 2014, se señala que alrededor de un 15% de menores realiza trabajos que no solo afectan su derecho a la educación y al juego, sino que los someten a explotación económica. Así, en el actual panorama mundial, niñas, niños y adolescentes tienen que enfrentar un gran desafío por la defensa de sus derechos humanos y el ejercicio de su dignidad. Entre los casos más conocidos que han enfrentado este desafío, destaca el de Malala Yousafzai. La historia de Malala comienza con su llegada al mundo el 12 de julio de 1997, en Mingora, una localidad de Pakistán. Su padre, maestro de profesión, tenía una escuela y siempre se manifestó a favor de que las mujeres estudiaran, a pesar de que, en 2003 y 2009, los talibanes prohibieron a las niñas el acceso a la educación. Cuando Malala tenía 12 años de edad, cuestionó esta prohibición y no solo dio un discurso a un club de prensa local, sino que creó un blog donde hablaba de sus propias experiencias, usando el seudónimo de Gul Makai. Pasaron solo unos meses para que el New York Times se interesara en su historia, por lo que Adam Elik e Irfan Ashraf crearon un documental para presentar el caso de Malala. Posteriormente, múltiples medios comenzaron a solicitarle entrevistas, y ella aceptaba a pesar de que la violencia se hallaba en plena efervescencia. En un informe del ejército de su país, se hablaba de niñas decapitadas y de la destrucción de decenas de escuelas. A pesar de ello, Malala siguió adelante. En 2011 ganó el Premio Nacional por la Paz en su país por sus actividades en defensa del derecho de las niñas a estudiar. Pero en octubre del siguiente año, un integrante del movimiento de los talibanes pakistaníes intentó asesinarla disparándole en reiteradas ocasiones. Una de las balas dio en su frente y se incrustó en el hombro, pero a pesar de la gravedad de las heridas, logró salvar la vida. La lucha de Malala cobró una gran fuerza.
se hizo acreedora a una gran cantidad de premios por su labor y en 2014 se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo. ¿Tú qué harías si te prohíben tu derecho a estudiar? Pues no sé, pero no me quedaré con los brazos cruzados. Imagínate que... Acaban de ver las graves consecuencias que tiene la privación de derechos sobre la vida de las personas. Un ejemplo emblemático es el de la educación, que en el video se ilustró con la historia de Malala Yousafzai, una valiente defensora de derechos de las niñas a educarse y a aprender. Si las niñas no se educan en igualdad de condiciones que los niños, entonces se les condena a ser menos libres y a tener peores condiciones de vida, ahora y en el futuro. Lo que interesa subrayar del video es que cuando se le niegan libertades y derechos a una persona, se vulnera su dignidad. Pero, ¿qué es la dignidad humana? Para responder esta pregunta, las y los invitamos a ver el siguiente video. Se va a quitar Esto es muy indignante. Sí. ¿Cómo pueden los de tercero estar humillando y maltratando a nuestro compañero por usar guaraches? Vamos a hablar con él. Vamos. La dignidad humana es el valor inalterable que tiene cada persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir. Todos los seres humanos somos portadores de una dignidad común, por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen a unos de los otros. Todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en la que se encuentre. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 protege la dignidad inherente al ser humano y, particularmente en materia de privación de libertad y de protección de la integridad personal. En 2009, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedicó su título primero a la dignidad, y a la cual vincula 4 derechos. 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la integridad de la persona. 3. La prohibición de la tortura y las penas, o tratos inhumanos o degradantes. 4. La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Es en el siglo XX, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad humana apareció como el fundamento de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de 1948 y los Pactos de 1966. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Los derechos humanos y la democracia son conceptos fundamentales, mientras que los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es garantizar el respeto de esta. La democracia es el entorno en el que se desarrollan las relaciones de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. Ampliar la protección de los derechos humanos en el interior de los países o presionar para que se difundan más allá de las fronteras nacionales nunca ha sido posible sin la movilización social y política y sin la resistencia valiente a la opresión y a la degradación. 2 evidencias de lo anterior son las siguientes. En México se han vivido varios episodios históricos donde la dignidad humana ha sido vulnerada. Uno de ellos se presentó después de la Guerra de Independencia y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando miles de hombres y jóvenes fueron reclutados a la fuerza por el ejército en lo que se conoce como la leva. Se los llevaron a la fuerza, estuvieron mal alimentados, sin dormir, padecieron maltratos de los superiores y fueron obligados a marchar por varias horas. Estos hechos vulneraron sus libertades, derechos humanos y atentaron contra su dignidad. Otro caso que atentó contra los derechos humanos fue el que protagonizó Rosa Parks en los años 50 del siglo pasado. Esta mujer de color estadounidense, cuando tenía 42 años, tomó un transporte colectivo el 1 de diciembre de 1955 para regresar a su casa y se sentó en un lugar desocupado, pero al no cederlo a un hombre blanco, fue detenida y obligada a pagar una multa de $14.
Por su lucha sin violencia, Rosa Parks es recordada como una activista por la igualdad de los derechos civiles en Norteamérica. Actualmente, tanto el reclutamiento forzado de la leva en México como la segregación racial en Estados Unidos ya no existen. Hoy en día, el Estado constitucional debe garantizar a todos los ciudadanos por igual el mismo estatus. Todos los ciudadanos deben tener respeto propio y ser reconocidos por todos los demás ciudadanos como sujetos con derechos iguales y exigibles. En México, la democracia que vivimos nos permite asegurar que se respeten nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, sin distinción ni señalamientos. Al respetar la dignidad humana, garantizamos el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Qué bueno que fuimos a hablar con Juan para hacerlo reflexionar y luchar junto con él, para que nadie atente contra los derechos ni la dignidad de los demás. Sí, espero que los de tercero no lo hagan. La dignidad humana es fundamental para los derechos humanos. ¿Y tú, de qué manera la construyes? Recuerden que la dignidad es el valor que tiene toda persona por el solo hecho de serlo. Y si todas y todos tenemos igual dignidad, todas y todos debemos tener iguales derechos, sin importar nuestro origen, condición, características y preferencias. Estamos llegando al final de este programa, pero antes de despedirnos, las y los invitamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿De qué otras maneras creen que se le niega a alguien su dignidad? Piensen en ejemplos. ¿Han visto limitadas sus libertades? ¿Cuáles? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo ejercen su derecho a la libertad? ¿Se ocupan de no dañar los derechos y las libertades de las demás personas? ¿Qué podrían hacer para defender las distintas libertades si estuvieran en riesgo? Reflexionen en torno a cada pregunta y pongan por escrito sus ideas y conversen sobre ellas con los miembros de su familia. Recuerden guardar las ideas que han puesto por escrito en su carpeta de experiencias. Así podrán compartirlas con su maestra o maestro y sus compañeras y compañeros cuando regresen a su escuela. Las y los invitamos a seguir leyendo sobre los temas de esta sesión. Por ejemplo, pueden conocer más sobre la vida de Malala y de Rosa Parks, buscando información en internet, particularmente en YouTube. Les recomendamos además que en cuanto regresen a su escuela, busquen y lean el libro Hablemos de los años 60, La rebeldía de Enrique Rauschenberg, de la serie de libros del Rincón que se encuentra en las bibliotecas escolares. Van a aprender mucho de él. Recuerden cuidar su salud y la de su familia. Ahora sí, es hora de despedirnos, pero las y los invitamos a continuar con la programación.